A ver, la experiencia de la paternidad para mí ha sido algo que difícilmente me lo podría haber explicado a mí mismo antes de ser padre. Ahí es donde veo que es muy importante escuchar a quien lo ha sido y aprender de otras experiencias, ¿no? Que, bueno, pues yo tuve la ocasión de ser padre relativamente tarde y en un momento en el que era muy consciente de que quería ser padre o que queríamos ser madre y padre, y eso permitió que, bueno, pues ese ejercicio, tener mucho contacto con otra gente, aprender de otra gente, formarnos, y la verdad que eso yo creo que ha redundado mucho en que esa conciencia sea real en lo que hemos intentado hacer, ¿no? Que siempre estás luchando contra la ignorancia inconsciente, ¿no? Contra todo eso que no sabes, que tienes que saber, y por más que buscas no encuentras y entonces no lo aplicas, ¿no? Pero sí es cierto que en nuestro caso ha sido algo que desde el minuto cero era querido, era buscado, era reflexionado y sobre todo eso, era consciente, ¿no? Desde luego, esta experiencia que estamos canalizando con Empapados de reunir información para ser padre consciente, para mí hubiese sido tremendamente útil, ¿no? Porque, bueno, pues hubo que beber de muchas fuentes distintas, probar, investigar, y nunca sabías la fiabilidad de la información que había detrás, ¿no? Bueno, pues con el equipo de Empapados y especialmente con la calidad profesional que hay en la Asociación de Hombres por la Igualdad, en AIGE, y eso, pues todos los perfiles profesionales que hay detrás de cada uno de sus componentes y su dilatada experiencia, la verdad que está siendo un gustazo el tipo de información al que se accede, ¿no? Que es información medida, contrastada y bien resumida. Y bueno, un poquito esa es la idea con Empapados y esperemos que sirvan para otros padres para ir al meollo, ¿no? De una forma rápida y efectiva, ¿no? Hombre, hay un factor que es fundamental cuando vas a ser padre, ¿no? Es que hay muchos miedos, hay muchas expectativas, también es cierto que hay muchos sueños y muchos cuentos de hadas. Entonces esto que se va a hacer con Empapados es especialmente importante por eso, ¿no? Porque de forma real y con profesionales se va a poder formar a padres y se le va a poder guiar en esos primeros momentos para que todo eso sea más real, sobre todo, ¿no? Entonces, y sea, pues otra vez, la palabra consciente nos va a venir todo el rato. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hasta que pasas por ahí no te das cuenta lo que son las noches sin dormir, el aguantar los llantos, el aguantar muchas situaciones a las que no hemos estado expuestos otras veces y que inevitablemente van a generar situaciones que nos llevan a activar cerebros primitivos y bueno, pues hay que lidiar con eso, ¿no? Y en la vida real difícilmente lidiamos con esas situaciones y es algo que por mucho que te lo expliquen, hasta que lo vives, no ves lo que supone, ¿no? Pero bueno, está bien estar preparado, saber qué va a pasar, saber que hay que transitarlo, que hay algo que es algo que hay que pasar y que lo más importante es algo que el recuerdo que te queda es siempre el ilusionante, el positivo, el de amor a la personita que llega, ¿no? Sin duda, si tuviese que hablar con un padre que lo va a ser, le diría que se informase, ¿no? Que hiciese el ejercicio por formarse antes de ser padre, porque va a ahorrar mucho. O sea, es como decirle a alguien, ¿vas a coger un coche sin saber conducir o prefieres hacerlo sabiendo conducir, ¿no? Y sobre todo, quizá la labor de Empapados va por ahí, ¿no? En hacérselo fácil, divertido, agradable a las personas que se aventuren en esto y que se sientan acompañados, ¿no? Que vean que esto de ser padre es maravilloso, que es importante que sea un pilar muy fuerte en su pareja, porque inevitablemente hay cargas en las que podemos acompañar, pero que ellas soportan con muchísima dedicación y con muchísima destreza y quizá para mí uno de los retos más grandes ha sido estar a la altura de ese acompañamiento, ¿no? Entonces todo lo que nos puedan ayudar, todos los que nos puedan guiar en eso, pues siempre va a ser positivo y mucho más grato para el futuro de la pareja y de la familia, ¿no? Hay una pregunta que es clave, ¿no? ¿Cómo puede estar el hombre a la altura de la madre, ¿no? Porque la madre inevitablemente hay unas cargas que las tiene y nuestra labor es buscar el equilibrio todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, ahí
es muy importante, otra vez, tener la formación previa y sobre todo la negociación, ¿no? Negociarlo todo, intentar que todo sea previo acuerdo y sobre todo también tener el radar puesto, porque hay muchas veces que o no sabemos pedir o no podemos o estamos tan cansados que no sabemos ni lo que necesitamos, ¿no? Y ahí está el radar del cuidar, el estar con esa disposición de bien tratar a la otra persona, de ver qué necesita, de ver qué necesita que le demos, incluso qué límites necesita que se pongan, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que no solo te lo va a dar la formación, sino que te lo va a dar el recorrido, ¿no? O sea que bueno, pues ya el tener la disposición es el factor más importante y está claro que los hombres que se acerquen a empapados ya son hombres que realmente están buscando el poder ser corresponsables y poder tener una vida en pareja saludable, que es al final lo que yo creo que desea cualquier persona en lo más interno, ¿no? El concepto de paternidad consciente es algo que es paternidad del sentido común. Está claro que estamos hablando de equilibrio, que haya un equilibrio en la crianza, en las tareas del hogar, en la atención a otras personas que puedan estar a nuestro cargo, que necesiten ayuda o acompañamiento. Y es tan sencillo como eso, ¿no? Es el tener la mente puesta en cómo cuido de mi familia, cómo cuido de mis hijos, de mis hijas, cómo cuido de mi pareja y del resto de componentes, ¿no? Entonces, sí es cierto que hasta ahora siempre se ha dicho, no hay un manual para los hijos, dice, manuales los hay y gente con experiencia también, lo que pasa es que hemos tirado demasiado del dicho, voy a decir así, ¿no? Del dicho de la abuela. Y eso es quizá uno de los grandes problemas, ¿no? Tirar de rutinas que no se basan en conocimiento científico, que no se basan en información que está contrastada, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que hay un reto y que estamos en un momento muy interesante porque ya es tanto lo que se sabe, tanto lo que hay documentado, que sí existen esos manuales para ser padre, para ser madre y para hacer una paternidad consciente, ¿no? Una paternidad en la que tienes presencia, tienes acción y al final estás buscando eso, una familia saludable, que es el objetivo, yo creo que claro, que al final lo que queremos para nosotros y para la gente que nos rodean es que sean felices, ¿no? Y la paternidad consciente sin duda es la manera de llegar ahí. Bien, hay un tema que quizás es importante tratar también y es cómo valorar tu propia paternidad, ¿no? Entonces muchas veces nos guiamos por lo que otra gente nos puede decir y aquí viene un aspecto interesante también, ¿no? Que quien menos paternidad consciente tiene es quien más se permite el lujo de aconsejarte. Y bueno, pues ahí se dan choques en la que tú estás haciendo algo porque te lo ha dicho un pediatra o porque te lo ha dicho un pedagogo o porque te lo ha dicho alguien formado y alguien que está especializado en este tema y estás intentando hacerlo pues en base a unos estudios que existen o en base a una información objetiva y te viene alguien a decir no, eso no se hace así porque tal, porque cual. Entonces ahí hay un contraste cultural que es interesante, ¿no? Y es el querer hacer una paternidad consciente y ver detrás que hay un sistema que lleva una inercia contra el que, bueno, pues hay que posicionarse y decir, oye, yo lo estoy haciendo así porque me he preocupado en analizar si esta es la mejor manera. Igual no es la mejor, es cierto, y dentro de 10, 20 años vemos que no era la mejor manera. Pero sí es cierto intentar hacer todo validando y teniendo formación de personas que están especializadas para poder estar haciendo algo que crees profundamente que lo estás haciendo bien y no precisamente porque sea una creencia, sino porque está contrastado, yo creo que eso es una cuestión básica, ¿no? Entonces, ese contraste con el qué dirán va a existir y es parte del trabajo de la paternidad consciente, ¿no? Abrir la brecha en otra forma
de hacer las cosas, una forma más igualitaria, más comprometida y más equilibrada, porque la palabra para mí es siempre la misma, buscar el equilibrio en las relaciones, ¿no? En donde no haya una parte que abuse de sus privilegios sin ser consciente a veces, ¿no? Pero que haya una parte que se vea desfavorecida y que cuanto más equilibrado estén las relaciones, estén los privilegios y esté el disfrute también, pues otra vez más saludable será la familia y con ello la sociedad donde se desenvuelva, ¿no? Hombre, yo ahí sí puedo decir que soy consciente de que mis padres hicieron todos los esfuerzos para tener una paternidad consciente, ¿no? Para estar en lo que en aquel momento se entendía que debía ser la paternidad. Y ahí es donde ves que han cambiado mucho las cosas, pero sí tengo que decir que yo sí sentí en mis padres ese esfuerzo por aprender, por acceder a información. Yo me acuerdo mi madre que estudió poricultura, que se llamaba entonces, ¿no? Y los libros de pedagogía en mi casa estaban por todos lados, o sea que yo realmente sí sentí que tuve una familia que ahí se esforzó y de hecho que muchas veces mis planteamientos en el cole o con mis compañeros generaban disonancia porque no eran lo estándar. Entonces ahí tengo que agradecer que bueno, pues igual ahora estoy también aquí abriendo brecha con este tema por el trabajo que ya hicieron mis padres antes, ¿no? Y bueno, pues el factor importante, lo decíamos antes, la negociación, que quizá es mucho mejor palabra, el acuerdo, ¿no? Pues negociación puede parecer más económica y el acuerdo está claro que es llegar a ese punto en común, ¿no? Entonces, eso quizá es uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido yo en la vida en pareja, porque la vida en pareja antes de los niños la podría decir que es casi idílica, ¿no? O muy fácil, y cuando llegan los hijos y las hijas se tensa mucho por eso, por lo que hablábamos de que llegas a límites de eso, de no dormir, de no comer, de mucha tensión, ¿no? Entonces ahí es donde es vital lo que hablábamos de estos acuerdos y es quizá mi aprendizaje más importante, ¿no? Que si somos capaces de llegar a acuerdos como pareja, realmente el futuro en pareja va a ser muy prometedor, ¿no? Entonces, acordar las cosas siempre, todo lo que se pueda, ¿no? Y quizá uno de los grandes aprendizajes, y lo ves en perspectiva, es que cuando estás soltero eres tú, es un yo, cuando estás en pareja es un nosotros, muy divertido, pero cuando llegan es un ellos, es un ellas. Realmente te das cuenta que todas las decisiones las tomas en una paternidad consciente, pensando en las necesidades que tienen, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde explicar eso es difícil y vivirlo pues es emocionante, ¿no? Y animar, por supuesto, a aventurarse en el tema de la paternidad y hacerlo con consciencia, desde luego que es muchísimo más gratificante y muchísimo más estable, ¿no? También se ven muchas familias que se rompen, muchas familias que sufren, y ahí es donde la diferencia de la paternidad consciente, del saber lo que estás haciendo o por lo menos tener la intención de hacerlo bien y hacerlo pensando en las otras personas, es clave para que las familias perduren, sean estables y sean sólidas.